Bueno, continúa la discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la ONU después de la representante de Estonia. El presidente López Obrador dio la palabra a la representante de Estados Unidos y pues así continúa el debate, la discusión. Pero vamos a hablar de lo sucedido en la primera hora, en la que ya le decía yo, abrió la sesión el presidente López Obrador en su condición de presidente del Consejo de Seguridad, le dio la palabra al secretario general Antonio Guterres y también a Lourdes Tibán Wala, que es parte del foro permanente de la ONU para las comunidades indígenas. Ambos se refirieron al tema que pues le interesa al presidente y que anunció que sería el eje de su discurso ante el Consejo de Seguridad, el tema de la corrupción. Y luego tomó la palabra el presidente, que habló por poco más de 20 minutos en el que hizo una propuesta de crear un fondo en Naciones Unidas para distribuir recursos a las personas menos privilegiadas de este planeta. Vamos a hablar sobre este discurso y sobre lo sucedido el día de hoy allá en Nueva York con Lila Abed, internacionalista, quien me acompaña por la línea telefónica. Lila, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días, un gusto estar en tu programa. Bueno, ¿qué te ha parecido la sesión hasta ahora, en particular el mensaje del presidente López Obrador? Pues primero creo que hizo un mensaje dirigido a su base en México, llamó la atención de que la corrupción es el tema de fondo que está enfrentando el mundo, y hizo un señalamiento a la opulencia y a la frivolidad de las élites y el modelo neoliberal, que es algo que hemos escuchado ya durante los primeros 3 años de su gestión en las distintas mañaneras y en varias participaciones que ha tenido en México. Pero me parece que algo interesante que sí mencionó fue este llamado a que el mecanismo de COVAX, impulsado por la ONU, pueda distribuir de una manera más equitativa las vacunas contra COVID-19 a los países pobres. Y es que México presentó una resolución hace varios meses que fue adoptada por la mayoría de los miembros de la ONU para que haya una distribución equitativa de las vacunas y que sea la Organización Mundial de la Salud quien esté verificando esas vacunas y que se consideren bienes públicos. Yo creo que en esta cuestión México se puede convertir en un vocero de los países pobres, y creo que fue una de las cuestiones más importantes que hizo en su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador. En donde creo que se queda muy corto es en el tema de corrupción. El World Justice Project acaba de publicar su último informe, donde posiciona a México en el lugar 135 de 139 países con las tasas más altas de corrupción. Entonces creo que México no está en una posición para hablar sobre corrupción cuando no lo ha podido batir en su propio territorio, Pascal. Bueno, también llamó mucho la atención que se refirió a 2 programas insignia de su gobierno, 2 programas sociales, el programa Sembrando Vida y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Volvió a decir, como ha venido diciendo pues casi desde el inicio de la crisis migratoria, con miles y miles de personas de Centroamérica y el Caribe tratando de atravesar el territorio nacional para llegar a la frontera de Estados Unidos. Volvió a decir el presidente que eso se soluciona si se aplican estos 2 programas en Centroamérica. Lo hizo sonar muy fácil, Lila. Sí, Pascal, aquí sí hay varios problemas. Primero, si bien es cierto que el presidente Joe Biden, en una carta que le envió al mandatario mexicano, le celebró el que esté invirtiendo en ambos programas en el sur de México y que lo ha ampliado a varios países en Centroamérica, el gobierno de Estados Unidos no le ha otorgado ningún presupuesto para ampliar estos proyectos. Y ha sido una petición que le ha hecho una y otra vez el presidente López Obrador a su homólogo estadounidense, pero por más que le aplauden estos 2 programas sociales que son ejes de la Cuarta Transformación, no le han otorgado ni un solo dólar a la ampliación de estos programas. Y esto también se suma al hecho de que hizo un llamado en la COP26 en la ciudad escocesa de Glasgow, donde dijo que el programa de Sembrando Vida era la base y que se había inspirado el nuevo plan de deforestación que planteó la COP26 para poner fin a la deforestación para 2030. De nuevo, esto no es cierto. Entonces, por más que ha tratado de señalar que ha sido un éxito su programa, me parece que la comunidad internacional y particularmente el gobierno de Estados Unidos
no lo toma como un proyecto a seguir ni como un ejemplo para que se pueda implementar en el mundo. ¿Te parece entonces que hoy tomó un megáfono más potente para volver a hacer llegar el mensaje a Joe Biden? Yo creo que lo ha hecho una y otra vez porque yo creo que si le llega más presupuesto a estos programas sociales, pues le va a dar una oportunidad de que le llegue más dinero a su base electoral y puede aumentar sus probabilidades de que Morena se pueda reelegir en 2024. Aparte, se puede colgar la medalla de que de alguna manera solucionó la crisis migratoria que se ha desatado durante el verano en la frontera entre México y Estados Unidos. Esa es la posición y el objetivo del presidente López Obrador. Pero me parece que va a ser sumamente complicado, si no es imposible, que el Congreso de Estados Unidos otorgue miles de millones de dólares para estos dos proyectos. Me parece que es algo que no va a suceder y por más que le pida una y otra vez al presidente Joe Biden que se pueda implementar estos proyectos, hasta que no se vea un presupuesto y una financiación detrás de estos proyectos, me parece que solo quedan en aplausos por parte del gobierno de Estados Unidos. Lila, un comentario rápido, si eres tan amable, porque voy a tener que hacer una pausa y luego regresaré contigo sobre pues otro aspecto de la política nacional que trató ahí, que es el de la seguridad. Dijo, en México tal vez nos tardemos mucho en resolverlo, pero estamos confiados en que atendiendo el fondo finalmente lo vamos a resolver. Hasta ahora, en estos casi 3 años de gobierno, pues no hay avances reales sustantivos en contra de la inseguridad. No, pero y aparte, Pascal, los datos revelan justamente lo contrario. Han aumentado las tasas de homicidio, la cantidad de feminicidios, su estrategia de balazos no abrazos ha dejado más violencia en México. Lo hemos visto hasta cómo ha afectado el sector turístico, en donde han entrado pues personas armadas a hoteles a matar a personas. Es decir, su estrategia de seguridad es completamente fallida. Y es una de las cuestiones que para el gobierno de Estados Unidos realmente le preocupa, porque aparte de que no está avanzando para reducir la violencia en México, no está cooperando ni trabajando de manera estrecha con las distintas agencias de Estados Unidos como sí lo hacían en el pasado. Muy bien, Lila, si eres tan amable, voy a hacer una pausa breve y me gustaría que tocáramos al regresar pues esta propuesta que hace a la ONU para dispersar recursos y la crítica, porque esa creo que no se puede llamar de otra manera, la crítica muy dura que le hizo a la propia organización. Se le agradezco a Lila Abed, internacionalista, que nos haya esperado en la línea para hablar un poco más del mensaje que pronunció hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lila, decíamos en el segmento anterior que hay muchas partes del mensaje del día de hoy destinados al público nacional, mensajes que parecen dirigidos a México, algunos más al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero bueno, él también hizo una propuesta envuelta en una crítica para la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué te pareció? Yo creo que este plan que propuso, ¿no? Que va a hacer de manera formal México un plan de fraternidad mundial para garantizar recursos de 750 millones de dólares, posiblemente puede llegar hasta 1 billón, según lo que dijo el presidente, para apoyar a los países pobres. Pascal, yo creo que en esto sí tiene toda la razón. La misma ONU acaba de publicar un reporte en donde dice que por falta de alimentos, millones de personas están entrando pues en una cuestión de desnutrición muy fuerte y crisis humanitarias alrededor del mundo. Y yo creo que este llamado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se pueda financiar cobrándole 4% anuales a las personas más ricas del mundo y que también los líderes del G20 aporten con un 0.2% de los fondos. Mira, yo creo que en este sentido, yo creo que el presidente sí tiene toda la razón. Y por más que también va de acorde al mensaje que ha hecho en nuestro país, sí sería un gran logro que México pueda impulsar este tipo de medida a nivel internacional, porque si algo aprendimos de cuando estalló la pandemia es que los países cerraron sus fronteras, vieron solamente por sus propios intereses la vacunación de sus propias poblaciones, y por más que decíamos que vivíamos en un mundo interconectado, interdependiente, pues los países empezaron a ver solo por sí mismos. Y yo creo que los que más sufrieron fueron los países pobres y estamos viendo la consecuencia de ellos. En el continente, por ejemplo, de África y hasta en Oriente Medio, únicamente 0.8% de las poblaciones están vacunadas al día de hoy.
y esto está también destacando la recuperación económica mundial. Entonces yo creo que este llamado sí va dirigido hacia México, pero también tiene un potencial muy importante para todo el mundo. Ahora, ¿cómo será tomado? Cuando lo dijo estaba sentado a un lado del secretario general de la ONU. ¿Cómo será tomado en Naciones Unidas que el presidente diga que la ONU debe despertar de su letargo y salga de la rutina del formalismo y se ponga a denunciar la corrupción y la lucha contra la desigualdad y el malestar social? Y luego continuó diciendo el presidente que nunca en la historia de esta organización, refiriéndose a la ONU, se ha hecho algo sustancial a favor de los pobres. ¿Cómo será tomado esto en Naciones Unidas? Mira, yo creo que una de las propuestas que ha dicho México que quiere hacer como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad es reestructurar el Consejo de Seguridad. Y creo que lo que está haciendo con este llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador es que desde 1945, por el uso del veto que tienen los 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, han frenado más de 100 resoluciones justamente porque han vetado una u otra de estas resoluciones. Entonces, si México logra reestructurar al Consejo de Seguridad, que no puedan utilizar el uso indiscriminado, del veto, yo creo que también podría ser un gran logro para nuestro país y para la ONU. La ONU es un gran organismo en donde junta a más de 193 países miembros, pero difícilmente aprueba resoluciones que tengan acciones contundentes en el mundo, justamente porque los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen el uso del veto y frenan las resoluciones. Entonces, sí creo que tiene razón el presidente mexicano en decir que la ONU tiene que despertar, pero también creo que pues iniciar la presidencia con críticas tan duras, creo que no van a ser bien recibidas por parte del Consejo de Seguridad, que finalmente son ellos los que tienen el veto. Hay quien, pues desde que el presidente anunció que la corrupción sería el eje de su discurso del día de hoy, pues se puso en duda que esa fuera la instancia, que quizá tendría que haberlo hecho, no sé, en la reciente Asamblea General a la que no asistió o en el Consejo Económico y Social de la ONU, pero no en el Consejo de Seguridad. Y te lo pregunto porque en cuanto el presidente dio la palabra a la primera representante, que fue la representante de Estonia, pues ella inmediatamente empezó a hablar de algo que sí atañe a la seguridad y la paz internacionales, que es lo que está pasando en la frontera de Polonia y Bielorrusia, con migrantes que parecen haber sido enviados por el gobierno de Bielorrusia, si no es que por algún otro gobierno, para meter presión en la frontera de la Unión Europea. No sé, no he seguido el resto de la discusión porque estamos al aire. Después habló la representante de Estados Unidos, luego el de India, y está hablando en estos momentos el representante de Rusia, pero no estoy seguro que el tema que puso a discusión el presidente haya tenido un efecto inmediato en el resto de los miembros del Consejo de Seguridad. Pascal, el tema de la corrupción pega muy bien en su base electoral cuando lo dice en México. Su base electoral le cree al presidente cuando dice que ha acabado con la corrupción. Pero cuando tú sales de tu país y le dices a la comunidad internacional que en México se ha terminado la corrupción, cuando los países y los líderes mundiales saben que eso no es cierto, pues esa plataforma ya no tiene tanta fuerza ni tanto poder como lo tiene en territorio nacional. Y por eso no tuvo tanta resonancia en este Consejo de Seguridad del día de hoy, porque simplemente no es cierto. Y hay otras cuestiones que son mucho más importantes y son desafíos verdaderos en el sistema internacional, como lo son el cambio climático, la migración, la vacunación global de COVID-19, y esos son los temas que realmente quieren enfocarse los países de las Naciones Unidas. El cambio climático, como se ha hecho en la conferencia de cambio climático en Glasgow, se centra en donde los líderes mundiales están tratando de frenar el calentamiento global, la deforestación, reducir las emisiones de metano, y aquí no entra Sembrando Vida. Sembrando Vida se queda como solamente una porción pues insignificante dentro de las grandes metas que están asumiendo los países alrededor del mundo. La migración, como bien lo acabas de señalar, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, es un ejemplo de los flujos migratorios que vamos a ver y que van a incrementar en el futuro, no solamente en Centroamérica y en América Latina,
Pero también hay que recordar que en Afganistán, tras la retirada de las tropas internacionales y de Estados Unidos el 31 de agosto, ahora muchas personas, particularmente las mujeres, van a tratar de salir de Afganistán y se puede convertir en una ola migratoria parecida a la de Siria en 2004, en donde la Unión Europea también va a rechazar la entrada de tantos migrantes. Estos son los temas sumamente importantes. También, Pascal, estamos ante un escenario en donde se puede armar una guerra nuclear. Estamos viendo cómo Corea del Norte, China, Estados Unidos, Rusia e incluso Irán están aumentando su potencial de generar armas nucleares. Estos son los grandes retos en el escenario global. No el tema de la corrupción. Claro, se tiene que disminuir la desigualdad. Latinoamérica es la región más desigual del mundo y se tiene que atender a los pobres. Pero el tema de la corrupción, como lo plantea el presidente López Obrador, pues evidentemente no es una de las cuestiones primordiales y fundamentales que están abordando hoy por hoy los miembros de las Naciones Unidas. ¿Cómo lo sentiste en su papel de presidente de la sesión del Consejo de Seguridad? ¿Lo sentiste, digamos, en un ambiente que le es conocido, natural, o lo sentiste incómodo? ¿Cómo lo sentiste? Creo que al principio lo vi un poco incómodo en el sentido de que no está acostumbrado a tanta formalidad y las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad lleva a cabo un protocolo muy formal y se sale de su zona de confort como son las mañaneras, donde él puede decir lo que quiera y tiene control de la audiencia. Pero en su discurso lo vi tranquilo, decidido, convencido de lo que estaba diciendo, pero de ahí a que se vayan a implementar todas las medidas que está proponiendo México, pues solo el tiempo dirá si va a ser posible. Y me parece interesante que no mencionó lo de la política exterior feminista, que es otra de las cuestiones que el embajador de México ante la ONU dijo que va a proponer México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. De nuevo, hay una contradicción profunda en lo que pide México y lo que sucede en nuestro país, donde 10 mujeres mueren al día por violencia de género. Entonces, creo que aquí México va a tener que estar lidiando con la realidad que vive nuestro país como miembro del Consejo de Seguridad. Y nada más destacar también que tanto que presume el principio de la no intervención el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una doctrina que se aprobó en 2005 en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llama la responsabilidad de proteger, en donde los estados tienen la responsabilidad de implementar o hacer algo cuando los estados están violando sistemáticamente los derechos humanos de sus poblaciones o hay crímenes de lesa humanidad. Es decir, tienen una responsabilidad de actuar ante países que están violando los derechos humanos de sus poblaciones. Y ahorita el presidente mexicano no se ha pronunciado sobre las elecciones consideradas por la mayoría de la comunidad internacional ilegítimas en Nicaragua, y ha apoyado a gobiernos como el gobierno cubano de Díaz-Canel, donde han salido manifestantes en contra del gobierno por la falta de garantías democráticas, por sus derechos humanos, y también ha tenido una cercanía interesante con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Creo que esto entra en contradicción con esta doctrina de responsabilidad de proteger, y de nuevo creo que México va a tener que enfrentar pues varios desafíos que puedan contradecir la política exterior que está conduciendo en estos momentos la Cuarta Transformación. Oye, ¿qué te pareció la decisión de invitar a Lourdes Tibán Wala del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Comunidades Indígenas a hablar en esta sesión? Me encantó. Yo creo que el tema primero de las mujeres y el tema de las mujeres indígenas, tal como lo dijo ella, cuando dice que tienen doble reto, por ser mujer, pero también por ser indígena. Y la comunidad internacional, incluso en Glasgow, gran parte del presupuesto y de los programas destinados le otorgan ciertos fondos a las comunidades indígenas que están sufriendo no solamente las consecuencias del cambio climático, sino que son ellas también las que están tratando de salir de sus países y forman parte de estos flujos migratorios. Me pareció fundamental su participación y me encantó que le haya puesto la lupa al tema de las mujeres, que es algo sumamente importante el día de hoy, pero particularmente también al tema de las mujeres indígenas. ¿Qué te pareció su decisión de estar ahí en el Consejo de Seguridad de Nueva York, pero no haber ido ni al G20 en Roma ni a la cumbre climática de Escocia?
Yo creo que le quita mucho peso a México en la comunidad internacional. El canciller Marcelo Ebrard es gran representante de nuestro país, pero el mandatario es Andrés Manuel López Obrador. Era la primera vez que líderes mundiales se reunían de una manera presencial tras la pandemia de COVID-19 y esa presencia, las negociaciones de cara a cara, permiten no solamente que se lleven mejor los distintos mandatarios, sino que se puedan negociar pues de primera mano los grandes desafíos y las metas que quieren comprometerse ante los problemas que está enfrentando el mundo. Y cada vez más México pierde credibilidad y legitimidad en el escenario global cuando el presidente López Obrador pues no asiste a estas cumbres tan importantes. Ahora, se suma, por ejemplo, a la ausencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El presidente Xi Jinping de China no ha salido de su país desde marzo del 2020. Entonces también manda una señal pues de que se suma a un grupo de líderes mundiales que no necesariamente quieren involucrarse o estar presentes con los otros mandatarios. Yo creo que manda una muy mala señal. Por último, me quedan 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntarte. Podría parecerle a algunos contradictorio que al presidente pues, no le gusta mucho salir, no le gusta tanto pues, la actividad o la política internacional y sin embargo, pues escoge uno de los lugares con mayor reflectores del mundo para hacer su segunda gira internacional. ¿Es una contradicción y cómo entenderla? Pues yo creo que es su segundo viaje al exterior. El primer viaje fue a su visita a la Casa Blanca con el expresidente Donald Trump. Yo creo que tomó esta plataforma para avanzar sus intereses personales, su agenda nacional en México. Si nos damos cuenta, habló del tema de la corrupción, el tema de las vacunas, el tema de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos, fue un discurso muy centrado en lo que está ocurriendo en México y no necesariamente en la comunidad internacional. Está tratando de traducir o replicar lo que hace México ante las Naciones Unidas. No se puede hacer eso porque lo que pasa en México y lo que tenga cierto éxito, según el presidente con sus programas, no necesariamente se van a adoptar a nivel internacional. Y yo creo que en su lógica cree que puede vender estos programas y lo que está haciendo su gobierno en el mundo. Yo creo que va a ser muy difícil, pero ojalá que México logre reestructurar el Consejo de Seguridad. Me parece que ese sería un éxito rotundo para nuestro país. Lila, Abed, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, Pascal, un honor estar en tu programa. Un saludo a todo tu público. Gracias, Lila Abed, internacionalista.